Gracias, Señor. Damos la bienvenida a todos, los que están de este lado, los que están del otro lado de la pantalla. Les bendecimos a todos. Les instamos a que sigan nuestros videos, Señor. Te damos gracias por ellos, que puedan aprender la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es vida, y vida en abundancia. Hay mucha confusión hoy en día de muchas religiones, pero la religión no salva. Solo Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero Jesús vino a la tierra como hombre a pagar por nuestros pecados, porque ninguno de nosotros podía pagar ese pecado, porque todos somos pecadores. Pero Jesús se hizo carne para pagar pecado por nuestras vidas. En rescate se dio a sí mismo para pagar el precio por nuestras vidas. Y nos compró a precio de sangre. Y resucitó al tercer día. Y vendrá a buscar a su pueblo, aquel que cree en Él, el que lo conozca a Dios, que lo conozca a Él. Porque Él vino a buscar a la humanidad. Amén. Y por amor se dio a sí mismo. No lo obligaron, sino por amor. Porque Él nos amó primero. Nos vino a limpiar a través de su Espíritu Santo, a través del arrepentimiento. Podemos llegar al Padre, cosa que antes no lo podíamos hacer. Pero por medio de Él nosotros lo podemos hacer. Gloria a Dios. Porque Él es el único el que intercede por nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios, pero el pecado nos separaba de Dios. Pero por Cristo Él nos redimió ante el Padre. Entonces, por medio de Jesús nosotros podemos arrepentirnos de todo pecado, de todas maldades, y podemos ser lavados por su sangre. Pero debemos conocer de la palabra de Dios, tenemos que ir a unos lugares, a congregarnos, a asistir a los lugares que están hechos para reunirse los cristianos, que no buscan ninguna cosa sino a Dios, porque sabemos que Él está, no lo vemos, pero Él está. No necesitamos imagen, nada, solo buscar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrodillarnos, postrarnos ante su altar y pedir perdón. Entonces nosotros somos limpiados por Él. Y a través del tiempo vamos aprendiendo de su palabra, vamos conociéndolo a Dios y sabiendo para qué nacimos, quiénes somos nosotros. Gloria a Dios. Y vamos teniendo esa identidad que Dios quiere. Y nos da dones, talentos, y a través de esos dones, esos talentos, Dios lo va usando en gran manera para testimonio, para ganar almas, para Cristo. Aquellos que están allí sin conocimiento y creen que están solos, que lo han abandonado, que nadie los ama, pero realmente hay personas que, ay, Jesús lo ama, Dios lo ama y quiere que vuelva a casa, así como el hijo pródigo que se fue de la casa y realmente después reconoció que no iba a estar mejor que en el hogar, en la casa. Y Dios nos recibe tal cual como estamos, con esos rudimentos viejos, con esos harapos, pero Dios nos lava
y nos da ropa nueva, nos viste y nos da todo ese amor que nadie te lo va a dar. Si bien hay personas que te van a amar, pero el amor más grande la tenemos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No busques en lugares que te van a confundir y que te van a decir, sí, esto es real, esto es una religión verdadera. No, religión no. Búscalo a Cristo, búscalo a Dios, búscalo al Espíritu Santo. Más de allí no hay más nada. Aprende de la palabra, bautízate y sírvele al Señor. Haz uso de los dones y talentos que Dios te dio. Bueno, vamos hoy a la palabra. Ahí en Efesios. Efesios 1:1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Efeso. Bueno, en Efeso está la redención en Cristo. Y después vamos a ir a orar por sabiduría espiritual. Vamos a tratar de hacer todo el capítulo de Efesios, capítulo 1. Allí entonces, en ese versículo que yo leí, describe un estado del ser humano que santos, dice allí. Y nunca un simple título religioso en la Biblia. Son llamados así a los que han sido hechos santos mediante la salvación. Vamos al 3. Efesios 1:3. Siempre en Efesios. Redención en Cristo, el título. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Allí habla de bendición espiritual. Se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios. Qué hermoso, ¿no? Poder llegar a ser elegido, adoptado por Dios, perdonado. Le voy a dejar un capítulo, versículo, pero para que usted lo lea en la Biblia, porque nosotros vamos a leer solamente lo que está en Efeso. En 1 Corintios 12:1 se utiliza la misma palabra griega para espiritual, al referirse a los dones del Espíritu Santo, lo cual evidencia que estos están incluidos entre las bendiciones. Amén. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Allí habla de predestinados. Afirma la existencia de un plan y propósito divino garantizados para todos los redimidos
no sugiere ningún fatalismo que incluya a uno mientras incluye a otro, excluye a otro. Predestinados. Vamos a la 1.6, el que sigue. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos. Aceptos. Significa literalmente agradecidos por la gracia en Cristo. Es un término recurrente que designa la esfera en que tiene lugar toda salvación y ámbito en el cual se realizan los propósitos del reino de Dios. Bendito Rey. Vamos al 7, el siguiente. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Amén. Esta carta insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, al costo de su sangre redentora. De su sangre redentora. Gloria a Dios. Dios ofrece perdón solo a través de Cristo. Amén. No hay nada ni nadie que nos redima. Solo Jesucristo. El perdón es posible porque Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no es el lugar donde nosotros asistimos. La iglesia somos cada uno de nosotros. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Primero en la cabeza es Cristo, después está cada uno de los hermanos. Primeramente, bueno, los pastores, después está cada uno de los hermanos. Amén. Y cada uno de los hermanos es una parte del cuerpo. Uno pueden ser la mano, el otro pueden ser los brazos, los pies, las piernas. Por eso ese cuerpo debemos guardarlo, cuidarlo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces, esta carta insiste reiteradamente en que la fuente de toda gracia es la muerte expiatoria de Jesucristo en la cruz, al costo de su sangre redentora. ¿Sí? A través de su sangre Él nos redimió, nos compró a precio de sangre y nos dio ese regalo de la gracia de Dios. Y la gracia nosotros no la obtuvimos porque nos portamos bien o porque hicimos las cosas bien. No. De antemano Dios dio esa gracia, ese regalo de gracia para que cada uno tengamos salvación y vida eterna a través de arrepentimiento de pecados para salvación y vida eterna, porque un día tendremos que partir de este lugar. Y si nosotros no seguimos a Cristo, no le damos nuestro corazón a Cristo, que entre allí en nuestro ser y que menguemos nosotros y crezca Él, para que nos limpie y nos lleve a santidad, nadie verá a Dios. Gloria a Dios.
Pero aquellos que no creen, aquellos que no se consagren a Dios, aquellos que rechazan a Dios, a Cristo, a su Espíritu Santo, se está rechazando a sí mismo. No es que Dios los rechaza, ellos mismos se están rechazando. Porque Dios no hace excepción de personas. La misma persona se rechaza. Deja que el enemigo de Dios tome partido de su vida y de todo lo que tiene. Pero Dios espera siempre por tu vida. Sé salvo tú y toda tu casa. Si tú llegas a Cristo, puedes hablarle de Cristo a tu familia. Amén. Limpiar tu hogar, limpiar para que reine la luz y rechazar la obra de la tiniebla. Entonces, Dios ofrece perdón solo a través de Cristo, solo a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra puerta donde que puedas pasar que sea Cristo. Amén, gloria a Dios. El perdón es posible porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él se entregó a sí mismo. Vamos al 9 ahora, capítulo 1, verso 9 de Efesios. Allí entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque a él le plació. Él dejó su reino allí en el cielo para hacerse carne aquí, para padecer todo lo que padeció. Él rechazó toda cosa para beneficiarse y nos los dio todo a mano llena a nosotros. Misterio. Era antes un secreto divino, pero ahora en el Nuevo Testamento es una verdad completamente revelada para ser comprendida y aplicada en el Nuevo Testamento. Pero nunca tenemos que rechazar el Antiguo Testamento y expandirnos solamente en el Nuevo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento sabemos que Él vino en la cruz, padeció, murió y resucitó al tercer día. En el Antiguo Testamento debemos comprender que el Mesías fue anunciado. Vamos al 10, capítulo 1, 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Dispensación. La palabra griega alude a la administración o manejo de una casa, no a un periodo de tiempo restringido. Pablo está hablando de los arreglos o dispensaciones de Dios en la historia humana. Vamos al 11. En sí, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido
predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Amén. El designio de su voluntad Amén. es el plan eterno e inalterable de Dios, repetidas referencias de la voluntad de Dios establecen la confianza en el firme propósito y el sólido fundamento de la vida en Cristo. Vamos al 13. Allí entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Si no lo tienes, ese sellado, debes pedirle a Dios, sellado por la promesa, por el Espíritu de Dios. Fuiste sellado. Es visto por alguno como una referencia a la justificación, pero ese término no se utiliza aquí y es el énfasis del versículo es diferente. La justificación implica aceptación, sellar, evoca el concepto de autoridad. Por lo tanto, este versículo debe referirse a Hechos 19, 1, 6, pero no lo vamos a dar. Ustedes leanlo en la Biblia, Hechos 19 del 1 al 6, donde los efesios que ya habían creído recibieron la plenitud del Espíritu Santo después de que Pablo le habló y ministró. Ese sello es un sello que debemos tenerlo todos, los hijos de Dios, porque realmente demuestra que somos hijos de Dios, que pertenecemos a su pueblo. Gloria a Dios. Vamos al 14. Dice allí, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras significa literalmente depósito, pago inicial o pago de entrada. La versión hecha en nosotros por el Espíritu Santo es el título que da garantía a Dios de ser nuestro dueño completamente y para siempre. Las arras, el sello. Vamos al 16. Entramos ya en el título de orar por la sabiduría espiritual. Entonces allí en el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para conocer el peso de la dimensión de la vida de oración en la iglesia primitiva. Estúdiese el contenido de las dos oraciones de Pablo registradas en esta carta. Versículos 16-23, capítulo 3, versos 14 al 21. Vamos al 17. Dice allí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría y revelación.
no debe ser interpretada como elemento místico. Sabiduría tiene que ver con principios prácticos y funcionales. Revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. Vamos al 18. Dice allí: alumbrados por los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Literalmente significa que su corazón puede recibir el resplandor de la esperanza que nos llega cuando entendemos la anormalidad de la inversión de Dios en nosotros. Cuando llegamos a entender o entendemos la enormidad de la versión de Dios en nosotros. Vamos al 19. Dice allí: el cual la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Según aparece repetidamente, significa en la misma medida que o en el grado exacto. En el 20 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Lugares celestiales no se refiere al cielo en el sentido de ser el hogar destinado a los redimidos. En lugar de ello, la palabra griega usada aquí se refiere al reino invisible que rodea nuestras presentes situaciones diarias, la arena o la esfera donde se desarrolla la acción y la actividad espiritual. La autoridad de Cristo, que se manifiesta en toda época y supera cualquier poder conocido, está aquí y ahora. Vamos al 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo sino también en el venidero. Principado y autoridad y poder y señorío son términos usados consistentemente para referirse a las autoridades gobernantes en los reinos visibles o invisibles. El Nuevo Testamento revela una jerarquía invisible o poderosa maligna que engañan y manipulan la conducta humana, haciéndose de ese modo avanzar las estrategias satánicas. Cristo mismo y todos los que están en Cristo son puestos en autoridad sobre estos poderes, una autoridad que solo la batalla espiritual puede afirmar, demostrar y mantener. Gloria a Dios. Vamos al 1:22 y después al 23. Entonces dice el 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual en el 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Su cuerpo. El intento primario de esta carta es mostrar a la iglesia como la presente y física presencia de Cristo. La iglesia tiene que estar llena con Él, por el Espíritu Santo, y ha recibido la orden del Señor Jesús de representarlo en la sociedad y dar, conocer su vida, amor y poder. Para eso estamos aquí. La